Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto darles a todos la bienvenida a este webinar donde hablaremos sobre la solución de red de Alcatel-Lucent Enterprise con inteligencia artificial que les pueda ayudar a resolver sus problemas y reducir los costos de operación de la red. Mi nombre es Lucila Lago y les acompañaré durante esta sesión. Represento a Alcatel-Lucent Enterprise de mano con su partner Itelca. La duración estimada de este webinar es de 1 hora, más o menos, y será grabado. Así que si alguien tiene algún inconveniente, por favor, puede desconectarse. Y, por supuesto, les compartiremos la grabación cuando se termine la sesión y les enviaremos el email con todo el contenido. ¿Ok? Pueden hacer sus preguntas aquí en el menú a la derecha, en la parte de Questions, y las contestaremos con mucho gusto al final de la sesión. Aquí también en la parte de Handouts, también en el menú a su derecha, están disponibles un white paper sobre el tema de ciberseguridad y el archivo de la presentación que nos comparten nuestros expertos de hoy. Nos acompaña el señor Juan Durán, que es experto de soluciones de redes en Alcatel-Lucent Enterprise, y el señor Santiago Barrera de Itelca, director de mercadeo. Bueno, les doy la bienvenida una vez más. Gracias a todos por su tiempo y su participación. Y ahora les dejo con Juan y Santiago. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Mi participación aquí es muy corta. De nombre de Itelca queremos agradecerles su participación, que este contenido sea de interés para ustedes y que lo disfruten. Recuerden que al final del webinar vamos a hacer un concurso muy sencillo donde vamos a entregar 4 premios. Entonces los invito a quedarse hasta el finalizar este webinar para que puedan participar. Bienvenidos a todos y Juan, te doy la palabra. Santiago, Lucila, muchísimas gracias por la presentación. Team, nada, antes de empezar, recordemos esto, las redes son el corazón de toda organización. Desde un hospital que intenta salvar vidas y se esfuerza mucho por cumplir su misión, hasta una corporación o una organización que se enfoca mucho en mover economías. Hay diferentes enfoques en diferentes industrias, pero todas y cada una de ellas siempre van a converger en algo. Desde hospitales hasta redes de campus, desde hoteles hasta corporaciones, todas ellas o todas las industrias se enfrentan al mismo problema. ¿De qué forma puedo disminuir el tiempo de inactividad de mis redes? ¿De qué forma o básicamente de qué motivo puedo llegar a generar una gestión correcta sobre mis redes de manera inteligente? ¿Cómo puedo mejorar la disponibilidad, la optimización, la seguridad de mis redes? Y por supuesto, cómo puedo reducir los costos. En este webinar nos vamos a enfocar mucho en de qué forma podemos llegar a explorar la revolución de la inteligencia artificial sobre la gestión de las redes, de qué forma puedo permitir detectar y puedo resolver problemas de networking en tiempo real que se enfocan a aumentar el tiempo de disponibilidad, a disminuir la carga operativa de IT. Y este es el enfoque muy sencillo. Todas las industrias siempre, a pesar de que son redes robustas, siempre se enfrentan al mismo problema, y es de qué forma puedo llegar a solventar mis problemas de redes, de qué forma puedo ser un poco más inteligente en la gestión de mis redes y de qué forma puedo sacar cierto nivel de analítica para poder mejorar el comportamiento de las mismas. Nuestras redes siempre van enfocadas a un concepto, y es de qué manera puedo llegar a disminuir la carga operativa de IT y maximizar la calidad de experiencia del equipo, maximizar la calidad de experiencia de todos los usuarios que se encuentran en sus redes. Entonces, con esto vamos a dar inicios. Recordemos que desde esa clínica que intenta salvar vidas y cumple su misión, desde que las grandes organizaciones que mueven grandes economías buscan una transacción financiera lo más segura posible, hasta una red de campus que siempre va a tratar de conectar a la mayor cantidad de estudiantes posibles para su enfoque educativo. Todas ellas van a sentir esa percepción sobre esas redes, todas ellas son los usuarios que utilizan las redes, y de qué forma puedo llegar a aumentar el tiempo, la fiabilidad y la optimización de las mismas. Bienvenidos a este pequeño webinar. Como les acabo de mencionar, vamos a resolver la pregunta de qué forma puedo resolver problemas o anomalías de networking en tiempo real.
y muchísimas gracias por estar en esta sesión. Recordemos que la peor duda es aquella que no se realiza, por lo que quedo atento a cualquier duda o consulta que tengamos. Retiraré un segundo la cámara para no tener problemas con el ancho de banda. Y, por supuesto, lo primero es aclarar un poco de qué forma se observa el mercado desde una fábrica como Alcatel-Lucent Enterprise. Y lo primero es básicamente llegar al motivo de por cuál se generan las soluciones y cuál es la necesidad de poder abarcar ciertos diferenciales en el mercado. Lo primero es entender de que estamos en un umbral de desarrollo donde estamos ante una nueva era, donde la tecnología se enfoca en ser más inteligente, donde se está redefiniendo el límite de lo que antes para las redes era imposible, básicamente enfocándose en una red inteligente. Esto busca la mentalidad o la capacidad de optar una mentalidad de un aprendizaje continuo y estar dispuestos a abrazar el cambio frente a nuevos procesos. Entonces, existen, por ejemplo, una vertiente que dijo que las redes deberían ser redes más autónomas, más inteligentes, que fueran capaces de analizar el comportamiento de las mismas y que fueran capaces de generar cierta cantidad de datos para resolver ciertos problemas. Entonces, a medida que esos procesos, como por ejemplo IoT o Bring Your Own Device, iban creciendo sobre las redes, a medida que las redes se volvían cada vez más autónomas, más inteligentes, en ese concepto también surgió la necesidad de tener un ecosistema seguro para esos dispositivos. Por ejemplo, de qué forma puedo llegar a tener un ecosistema para todos los sistemas de iluminación, los sistemas de las cámaras, los termostatos, los sistemas de control de temperaturas y de control de acceso y demás, en un ecosistema seguro. Entonces, es ahí donde abarca una solución de Ale, donde básicamente dijo, mira, vamos a hacer onboarding automatizado seguro para IoT, todo lo de las redes, todos los dispositivos que se conecten a nuestras redes deben ser autenticados. Por lo tanto, nuestras redes se basan en ser redes de cero confianza. Y si bien no lo he mencionado, con todo este esquema de automatizar la red y un esquema como pilar fuerte de ciberseguridad, nació y surgió la necesidad de poder generar una capacidad un poco más inteligente. Y es donde llegó la inteligencia artificial. La IA es considerada como la tercera fuerza disruptiva, es comparable al impacto, por ejemplo, que tuvo Internet en su momento, incluso las redes sociales. De hecho, Gartner estima que el 80% de los líderes tecnológicos están adoptando completamente una solución de IA generativa para los próximos 3 años. ¿Y esto de qué surge? ¿Cuál es la necesidad? ¿De qué me beneficia a mí como industria de salud, como por ejemplo industria hotelera, como industria financiera y demás sectores? Me enfoca porque esto significa que se está encontrando una necesidad de que la IA deje de ser una herramienta especializada y se convierta en un componente fundamental de las industrias. Es decir, será un compañero o un apoyo para nuestras redes. Y es aquí donde cambia todo el paradigma, porque estamos viviendo en una época en la que la transformación es sin precedentes. Ya las redes no únicamente son redes autónomas, que automatizan la mayor cantidad de procesos sobre nuestras redes, sino que también son seguras, están sobre un ecosistema de seguridad, sino que ahora cuentan con inteligencia artificial. Entonces estamos viviendo la convergencia de la IA, la automatización, el IoT, la ciberseguridad, todo para crear una red o una capa mucho más inteligente, una red cada vez más conectado y más eficiente. Y nosotros, desde Alcatel-Lucent Enterprise, nos enfocamos directamente a generar una solución competitiva sin costos adicionales ocultos y que como pilar de desarrollo está la sencillez. Entonces, frente a estas tendencias, lo que hemos estado entregando al mercado es prosperar en un entorno seguro, en un entorno de cero confianza, donde no confiamos ni en el dueño de la compañía, permíteme decirlos, y que todo se debe autenticar, todo se debe perfilar. Es decir, es una red de cero confianza donde todo se perfila y donde todo tiene unas capas o políticas de seguridad, pero considerando de que la red debe ser autónoma e inteligente. Y aquellos que no conocen a Alcatel-Lucent Enterprise como fabricante, también nos llaman por las iniciales ALE o ALE International. Somos fabricantes franceses con más de 100 años de experiencia en el mercado. Nacimos por ahí en 1919, somos jovencitos, pero que durante todos estos años hemos visto la necesidad del mercado por generar soluciones cada vez más inteligentes, más robustas, pero que esa robustez no lleve a hacer redes complejas, es decir, deben ser redes sencillas de operar, deben ser redes sencillas de gestionar.
Y somos ese fabricante que ha generado 3 divisiones de valor. Una es toda la capa de networking, que os vamos a hablar el día de hoy, específicamente hacia las redes autónomas e inteligencia artificial, pero también contamos con toda la capa de comunicaciones, sistemas como por ejemplo la PBX tradicional, comunicaciones híbridas, comunicaciones en la nube, y contamos con motores en la nube donde interconectamos distintos procesos para las distintas soluciones que podemos manejar. Un diferencial de ALE, cuando hablamos sobre ese esquema de red autónoma o esa tendencia de mercado que busca hoy en día una industria que básicamente se enfoca en que la red debe ser inteligente, debe ser segura y debe automatizarlo todo para disminuir carga operativa, es que somos líderes especialistas en soluciones verticalizadas. Esto fundamentalmente significa que entendemos las necesidades del mercado, podemos entender, por ejemplo, que gobierno, salud, educación, transporte, toda la parte del sector industrial, sector hotelero, sector financiero, sector militar, cada uno de ellos tiene una necesidad específica, el corporativo y demás. Y de qué forma generar valor a cada una de ellas. Y nos enfocamos en la principal diferencia que podríamos otorgarle a nuestros clientes, y es enfoquémonos en las necesidades del equipo de IT. ¿Qué necesitan las compañías para adoptar nuevas soluciones que les permita generar valor para ellas? Que no simplemente sea una compra de una red que se vuelve una carga. Las redes deben ser redes inteligentes que se vuelvan compañeros de IT y no una carga que se dañó. Entonces, en este esquema, resumimos que, por ejemplo, las empresas cada vez más están demandando soluciones tecnológicas más innovadoras, más complejas, más competitivas. Y esta competitividad les permite generar un valor diferencial en el mercado al cual están trabajando. Sin embargo, esta creciente demanda choca mucho con recursos limitados, una complejidad tecnológica en constante aumento y, por supuesto, gestionar soluciones legadas, como por ejemplo soluciones legacy que ya vienen con X tiempo de adquisición y que están sobre las redes. Esto provoca que tengamos redes que ralenticen el desarrollo y adaptabilidad a nuevas soluciones, que aumenten los costos de mantenimiento, y también son redes no optimizadas. Entonces, en este contexto, nuestro diferencial fue decirle a los distintos equipos de IT, mira, como fábrica o diferencial de desarrollo es mantenerlo todo simple, todo sencillo. De hecho, para que se hagan una idea, nuestros equipos están basados en Linux. Sabes Linux, ya sabes la mitad de montar una red nuestra. Y no es únicamente Linux, sino que las redes por sí mismas son inteligentes, capaces de autoconfigurarse, supervisarse, gestionarse por ellas mismas e incluso llegar a remediar problemas de networking en tiempo real. Entonces estamos diciendo que todo esto, junto a una capa de inteligencia como red de cero confianza, lo estamos dando sin costos ocultos, por lo que nuestras redes son consideradas como redes de misión crítica, que son inteligentes, que automatizan la mayor cantidad de procesos repetitivos y que se convierten en un apoyo al equipo de IT y no en una carga. Entonces, todo es al final del día un ecosistema. Y esa es, en resumen, la visión de redes de Alcatel-Lucent Enterprise, donde una red nuestra, si bien es un hardware robusto, el diferencial es entregar mucho más que la competencia y a un menor costo, porque sabemos que el equipo de IT requiere un apoyo, porque sabemos que todos los equipos deben trabajar en una red de cero confianza. No se debe confiar en nada. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar con conceptos de redes autónomas, inteligentes, escalables, seguras al mismo tiempo, que consideran abrir on device a los dispositivos de los empleados, de los invitados, todo lo de IoT, como las cámaras de seguridad, por ejemplo, las cámaras IP, como la luminaria, los termostatos, las cerraduras digitales, todo ello como si fuera un hueco de seguridad y los protege en múltiples capas de seguridad. Alcatel como fabricante considera mucho que no existe una solución holística, no existe una única fábrica que te diga al 100% cómo protegerte, pero Ale sí te dice, con nuestro ecosistema de manera embebida, sin suscripciones, ni licenciamientos, ni costos ocultos, no te vamos a cobrar por feature de seguridad o por algún feature X para armar una red de cero confianza, todo esto viene embebido dentro del ecosistema.
Esto permite también que esa red autónoma, que es donde vamos a hablar justamente en esta sesión, saque el valor productivo de poder gestionar una red, de poder configurar una red y de poder disminuir la carga operativa de IT. Y es aquí donde, por supuesto, nos vamos a enfrentar el día de hoy. En una red de cero confianza, recordémoslo, como pilar de seguridad embebido, pero es una red autónoma, inteligente, escalable, donde su seguridad es muy importante, pero la simpleza se mantiene en un ecosistema sin costos ocultos, suscripciones obligatorias. Y realmente, ¿cómo funciona todo esto? Porque suena muy bonito al final del día. Y hay que entender directamente qué es la inteligencia artificial. Para poder proceder, llegamos a un acuerdo de una definición de lo que significa tener esa red de inteligencia artificial. Lo primero como definición es entender de que la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto antiguo que lleva muchos años en el mercado, que tuvo un cambio, sí, pero que su diferencial es la capacidad de una máquina de llegar a reproducir habilidades similares a las humanas, como por ejemplo el razonamiento, el aprendizaje, la planificación y la creatividad. Lo que se está diciendo es que con un gran volumen de datos se genera un aprendizaje, se adapta a un comportamiento para que realice un trabajo autónomo. De hecho, ya probablemente algunos ya han escuchado esquemas de inteligencia artificial como ChatGPT. En el caso de ChatGPT fue la gran disrupción, por eso decimos que es la tercera gran disrupción después de Internet y después de las redes sociales. ChatGPT principalmente es un lenguaje, es un modelo conversacional, es un intercambio de chats, hoy en día ya ha evolucionado donde hace imágenes, vídeos y demás, pero es desarrollado por OpenAI principalmente y que fue lanzado en 2022. ¿Por qué se menciona? Porque fue la disrupción de llevar el modelo de las IAs a un concepto más enterprise, a un concepto más cercano para las personas y por supuesto para las compañías. Y frente a toda esta gran cantidad de datos que toca analizar, ¿cómo se comporta un modelo de IA frente a una red de networking? Que es justamente donde vamos a hablar. Lo primero, las redes de ALE, en el caso de inteligencia artificial, son redes basadas en IA con Machine Learning. Esto significa que se analiza un gran volumen de datos del tráfico de las redes de nuestros usuarios, como por ejemplo de los access points, de los switches, y que con todos esos datos somos capaces de aprender y por supuesto reaccionar a eventos antes de que estos afecten o básicamente se enfoquen a afectar negativamente el tiempo de disponibilidad o existe una falla crítica sobre la misma. Entonces, y ya con este concepto definido de que las IAs realmente no son algo como concepto nuevo, sino que lo novedoso es la aplicatividad frente a las industrias, conozcamos un poco cómo trabaja una red autónoma y lo llevamos hacia una red de inteligencia artificial Alcatel-Lucent Enterprise. Lo primero, una red autónoma es aquella red capaz de automatizar la mayor cantidad de procesos posibles. En ese esquema, lo que estamos diciendo es, mira, imagínense algo. Desde el sistema operativo de los equipos, sin suscripción ni licenciamiento, nada de eso. Imaginen una red que se configure sola, que se adapte automáticamente, que se mantenga en óptimas condiciones, que no tenga una intervención manual constantemente de un equipo, sino que sea un generador de simplificación de gestión. Esta es la promesa del Fabric inteligente de Alcatel-Lucent Enterprise. Lo que permite es disminuir la cantidad de procesos repetitivos que tengan que ver con la configuración de la red, la gestión de la red, y que esto se convierta en un apoyo para el equipo de IT en este caso. Entonces, lo que se ofrece es una simplificación de gestión de redes que permite aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia del usuario. Los dispositivos por ellos mismos se reconocen y se configuran automáticamente. Esto reduce significativamente el tiempo de implementación, descubre los nodos, hacen autodescubrimiento para gestionar autoconfiguraciones, por lo tanto saben quiénes son sus vecinos, asimismo puedes agregar o retirar un equipo, es tan sencillo como eso. Esto se permite simplificar la implementación en ciertas capas de las redes de core de Alcatel-Lucent, y esto garantiza un rendimiento óptimo y una mínima intervención del servicio. De hecho, trabajando con un protocolo llamado como SPB, Short Path Bridging, que han embebido en los equipos también, esto permite encontrar nodos cercanos
que para esquema de seguridad no trabaja en L3, sino que trabaja en L2, por lo tanto se protege frente a análisis de tráfico IP, porque no trabaja tráfico IP. Y a nivel de automatizar una red, siempre va a tratar de encontrar la ruta más corta para poder activar o proveer un servicio. Esto garantiza de que si alguno de los enlaces tiene alguna falla, con SPV y con IntelliJ Fabric, la idea es que el servicio se mantenga. Entonces, es una capacidad que se le entrega a nuestras redes que lo que permiten es una solución que se adapta a las necesidades cambiantes, en donde si alguno de los enlaces tiene una falla, siempre la convergencia será lo más rápido posible. De hecho, la convergencia es a nivel de que el usuario de a pie no perciba esa falla. También, por supuesto, en el caso de que necesites configurar una red, ya él mismo hace autodescubrimiento de los enlaces, autoconfigura los enlaces con los protocolos X que se deseen, que el OSPF, que el BGP y demás, y él puede él mismo armar una red inteligente desde el sistema operativo del equipo. Y si bien esto mismo lo hacen los switches, también necesitábamos llevarlo hacia nuestras redes inalámbricas. Y en nuestras redes inalámbricas surge el cambio de qué forma podemos ser innovadores. Y una de las características de nuestras familias de Access Point, que se denominan como Stellar, es su arquitectura Maya, denominada como control de inteligencia distribuida. Gracias a ella, nuestras redes son mucho más rápidas, más eficientes y más resilientes. Lo primero, el tráfico de nuestras redes inalámbricas se enruta directamente desde los access point. Todo esto evita los cuellos de botella asociados, como por ejemplo a controladores físicos centralizados. Nuestras redes son redes de misión crítica, por lo tanto no deben depender de un controlador, de una suscripción, de una licencia para poder gestionar o operar. Nada de eso. Y al eliminar incluso los controladores, eliminamos los puntos únicos de fallos de red, porque los controladores, hacer entre comillas la capa de gestión o de inteligencia en la red inalámbrica, si ellos fallan, no interesa cuántos access point tengas, todos se van con él. Eso quiere decir que tienes un punto único de fallo de red. Imagínense ustedes una clínica o un hotel que todo dependa de un único equipo. No nos funciona, ¿cierto? Entonces, al eliminar un controlador físico sobre nuestras redes, simplificamos la arquitectura WLAN y reducimos los costos de mantenimiento. No necesitas hardware adicional porque todos los access points son capaces de gestionar y controlar una red inalámbrica nuestra. Y esto facilita también la adopción de nuevas tecnologías porque si te vas a redes basadas en controladores, dependes mucho del estándar inalámbrico al que soporte ese controlador. Si soporta Wi-Fi 5, no puedes poner Wi-Fi 6 access point en esa arquitectura con controlador. Con nosotros no funciona de esa manera. Puedes adaptar los estándares que requieras, el Wi-Fi 5, 6, 6E o 7, y no necesitas de un dispositivo adicional, llámese controlador o suscripción adicional. Nada de eso. Por supuesto, con esto lo que concluimos un poco es que nuestras redes inalámbricas y nuestras redes cableadas no dependen de licenciamiento o suscripciones, se pueden autoconfigurar, autogestionar y por supuesto en el concepto WLAN no depende de algún controlador X o algún aspecto de ese estilo. Sin embargo, no fue suficiente llegar a ese nivel, de hecho debíamos dar el siguiente paso y el siguiente paso inició con un imaginario. Imaginen una red que no solamente está conectando dispositivos, que es lo que la mayoría realiza, sino que se gestiona de manera inteligente. Es una red que simplifica la complejidad. ¿Qué significa esto? El enfoque es cuál es el corazón de una red inteligente. Ese corazón de una red inteligente Alcatelus Enterprise se encuentra en el sistema de gestión que unifica todo. Es decir, que unifica tanto la red LAN como WLAN y adicionalmente, sin ningún licenciamiento, los módulos de IoT embebidos. Ellos te permiten hacer onboarding automatizado de IoT de todos los dispositivos, un onboarding seguro con políticas de seguridad, pero te entrega una visión end-to-end, es decir, sabemos todo lo que está conectado en tiempo real sobre nuestras redes y todo ello tiene una política de seguridad para cada uno de ellos. De hecho, si hablamos de políticas, nuestro gestor inteligente también cuenta con un NAC. Este NAC se conoce como el UPAN, el Unified Policy Authentication Manager, que nos permite gestionar todos los controles de acceso a la red, permitiendo la autenticación, la autorización de usuarios y de dispositivos, por supuesto. No tiene ningún costo adicional, está incluido como un diferencial nuestro. Pero lo más importante es que necesitamos que sea inteligente.
¿Y de qué forma podemos hacer que un gestor sea inteligente? Y la respuesta fue, monitoreemos la calidad del servicio en tiempo real y generemos informes detallados. Es decir, enfoquémonos más hacia la calidad de experiencia de los usuarios que utilizan las redes, encontrando, por ejemplo, problemas de la causa raíz o que ocasiona la pérdida de la experiencia y que nos permita disminuir la carga operativa de IT en ciertas áreas. Es decir, es un sistema de gestión que ya no únicamente unifica todo, la gestión, configuración, supervisación, asignamiento de políticas de seguridad de la red LAN, WLAN y por supuesto, de manera embebida con módulos de IoT y un NAC embebido, sino que ahora es la capacidad de generar informes de valor. Es decir, ¿por qué no llegamos a visualizar y analizar la red de manera intuitiva? ¿Por qué no optimizamos la experiencia de los usuarios? ¿Por qué no nos enfocamos hacia el usuario que utiliza la red, al que no le interesa de qué fabricante es, sino que le interesa que funcione? Entonces, en ese caso es, ¿por qué no nos enfocamos en el usuario inalámbrico, donde las redes son cada vez más inalámbricas? Esto quiere decir que el usuario debe ser atacado desde ese punto. Entonces, es la capacidad de entender desde el gestor para nuestros usuarios, cuál es la tendencia de conectividad de los usuarios, desde a qué hora se conectan, desde qué áreas se conectan más, es visualizar de forma clara y precisa cómo es el estado de cobertura de la red, si hay fallas de cobertura, si hay, por ejemplo, identificar áreas con señales fuertes, con aquellas que requieren mejoras, observar cómo se concentran tus usuarios, dónde hay una demanda mayor de conectividad, donde no la hay. Con toda esta información, permitir la planificación estratégica al comprender las necesidades de cobertura, al comprender las necesidades de demanda de conectividad. Todo eso te permite tomar decisiones de en qué lugar empezar a crecer la red, en qué lugar empezar a decrecer la red con base a la tendencia de conectividad de tus usuarios. Y de esa forma evitar el sobredimensionamiento, el asignamiento adecuado también de recursos de manera efectiva, disminuyendo los costos operativos. De hecho, comprender la cobertura y demanda de conectividad es fundamental para llegar a planificar mejoras efectivas. Entonces, es la capacidad de identificar y resolver problemas de cobertura antes de que afecten a los usuarios. También es la capacidad de imaginar tener una radiografía de salud de todo lo que está pasando. Es decir, cómo se comporta, cómo es la calidad de experiencia de los usuarios desde el punto de vista del usuario. Esto se refiere a la percepción que tiene el usuario de la calidad de servicio que recibe. Es decir, son analíticas de métricas como el tiempo de promedio de conexión, cobertura, número de conexiones exitosas. Con todo ello, podemos conocer al instante cómo identificar y cuantificar todas las fallas de conexión que se tienen, así como las causas que afectan que los usuarios no se puedan conectar a tu red. Es decir, es información al instante de la causa raíz de lo que está ocurriendo. Y con ello, nos enfocamos a monitorear la salud de la red, puedes analizar la evolución de las métricas y detectar patrones, puedes optimizar la calidad de experiencia del usuario y resolver problemas de manera eficiente. Todo con un histórico de métricas, todo midiendo la calidad de experiencia. Por ejemplo, la causa raíz de que tu usuario no se conecte puede ser por autenticación o puede simplemente porque el servidor de DHCP no está entregando direcciones IP. Es información al instante del motivo de la causa raíz de cómo se comporta tu red inalámbrica y qué problemas hay sobre esas redes. Entonces es analizar la evolución de estas métricas a X tiempo para identificar patrones y tendencias que pueden afectar el rendimiento de una red inalámbrica. Y justamente eso, sobre analizar tendencias, también es descubrir los hábitos que manejan tus usuarios cuando se conectan a una red inalámbrica. Es ver el comportamiento de tus usuarios de esa red WLAN y es comprender la profundidad a la cual tus usuarios utilizan ciertos hábitos. Es analizar la distribución de clientes o de usuarios que se conectan a tu red por diferentes criterios, como por ejemplo saber qué modo de autorización utilizan, qué banda de frecuencia utilizan frecuentemente, qué tipo de dispositivo, sistema operativo, cuáles son los patrones y tendencias del comportamiento del usuario a lo largo del tiempo, a qué hora se conecta, desde qué lugar se conecta, cuál es la tendencia de conectividad en X tiempo, en X sitio. Toda esa información te permite ofrecer servicios personalizados a los usuarios, como por ejemplo llegar a crear un grupo de SSID específico para esa zona específica. Entonces se garantiza una experiencia mucho más óptima,
para los usuarios y mucho más personalizada. No es únicamente entender cuál es el grado de tendencias de conectividad de tus usuarios en ciertas zonas para planificar una creciente o un decreciente crecimiento de la red, sino que es entender la experiencia del usuario medida desde el punto de vista del usuario y su hábito o comportamiento dentro de la red, que te permite planificar una experiencia personalizada y anticiparte a un problema que pueda afectar masivamente a los usuarios. Entonces, estamos en el core de analizar el comportamiento de conectividad de los usuarios que se conectan a las redes y, por supuesto, entender la causa raíz de los problemas que los afectan. Y eso también lo hemos llevado hacia las redes alámbricas. Monitorear la salud de los equipos, observar en tiempo real el estado de los dispositivos, identificando aquellos que presentan problemas, identificar patrones o anomalías que están afectando las redes, aquellos dispositivos que están sobrecargados, si puedo llegar a redistribuir la carga para mejorar el rendimiento general, cómo lo puedo hacer, qué equipos tienen un mayor consumo de temperatura, CPU, flash, en el caso de los access point, por ejemplo, es ver la salud de los puertos, cómo se están comportando los equipos físicamente frente a la red, si están saturados, si están sobrecargados, o si lo puedo seguir alimentando con un tráfico constante. Entonces, realmente el enfoque fundamental que Ale le da hacia una red inteligente es entregar un ecosistema de un acceso unificado para todo y una experiencia consistente para todos. Imaginemos esto por un segundo. Imaginemos este pequeño campus universitario. Esto lo podemos llevar a todas las industrias que busquemos, transporte, hotelería, turismo y demás. Pero, ¿qué es la finalidad de Ale? La finalidad de Ale es que todo dispositivo que se conecta a una red debe ser autenticado, perfilado y, por supuesto, tener unas políticas y una calidad de experiencia consistente. Y cuando hablamos de automatización, es despliegue automatizado de servicios, de equipos capaces de autoconfigurarse, autogestionarse en ciertas capas y que eso te permite generar una experiencia personalizada, porque lo que estamos diciendo es, no interesa desde qué lugar te conectes, siempre vas a tener un perfil que te genera una experiencia móvil de la red. No es necesario que conectes equipo a equipo, zona a zona, edificio a edificio, a nivel de configurarlo manualmente. Ya hay plantillas preconfiguradas, de hecho nuestras redes son redes basadas en Zero Touch. Y en ese concepto es, mira, como tengo redes basadas en perfiles, pues unifiquemos la experiencia de esas redes, analicemos el comportamiento de los usuarios y mejoremos la experiencia de ese usuario sobre la red. Que antes de que ocurra una falla masiva, pues que tenga esa información de antemano y me pueda preparar. Entonces, por ejemplo, tengo este usuario conectado a mi red, autenticado, llamado profesor. Cuando se conectó, hubieron unas políticas de seguridad embebidas, por supuesto, y una experiencia consistente. Esto quiere decir que le puedo decir a qué lugares puede acceder de la red, a qué otros lugares no puede acceder, qué prioridad tiene, qué ancho de banda tiene, por lo que al momento de llegar a moverse sobre esa red, la red ya interpreta quién es a través de su perfil o su rol. Y por supuesto, le va a dar acceso a todos los recursos del campus universitario en este ejemplo. Pero si fueras un perfil o un rol que luego de autenticarte, la red sabe que eres un perfil con accesos limitados a recursos, es decir, que únicamente te voy a dejar acceso a lo que necesitas, por ejemplo, los salones, pues su experiencia va a ser muy enfocada a una personalización dentro de los salones de clase y cuando se mueva hacia otras áreas, la red simplemente identifica quién eres y te bloquea los accesos hacia otras redes. Entonces, puedes garantizar o generar una experiencia consistente dependiendo del tipo de usuario que se conecte, que se conectó el invitado, se conectó el gerente, el financiero. Todos, cada uno de ellos tiene una experiencia diferencial que podemos personalizar en una red de cero confianza y que al poder unificarlo todo, podemos generar analíticas sobre ese usuario. Esa analítica me permite entender cuáles son sus hábitos de conectividad, qué problemas tiene sobre la red, tiene un problema de roaming, un problema de que se mueve y no se puede autenticar nuevamente. Todo eso se puede llegar a analizar y con esa información llegar a generar un valor en una respuesta inmediata. Entonces, esto es una red inteligente de Alcatel-Lucent Enterprise. Sin embargo, aún no era suficiente. Debíamos dar el siguiente paso para realmente llegar a esa red inteligente. Y lo que le estamos diciendo a nuestros usuarios es, mira, ahora puedes chatear con la red.
si realmente hemos llegado al punto donde nuestras redes son autónomas, capaces de autoconfigurarse, gestionarse y demás parámetros, y por supuesto, cuentas con analíticas avanzadas del comportamiento de tus usuarios, cuando planificar un crecimiento, cuando no, cuál es la tendencia de conectividad de tus usuarios, qué fallos tienen y demás. Dimos el paso hacia una red mucho más sencilla y mucho más inteligente, es decir, una red basada en inteligencia artificial. Y con ese concepto lo que estamos diciendo es, mira, no interesa desde qué parte del mundo estés, vas a recibir un informe sobre cómo está el estado de la red, si existe una anomalía, y vas a recibir con tan solo un simple intercambio de chats o de mensajes de textos, si existe alguna anomalía o algo que esté afectando tus redes. Y es la capacidad de que no interesa desde qué dispositivo estés, sea una laptop, una tablet, sea un smartphone, por ejemplo, un celular, vas a recibir un mensaje de texto de cómo se encuentra tu red y si esa red tiene un problema y de qué forma solucionarlo, o incluso si ya se soluciona automáticamente. Entonces, es la capacidad de anticiparme a un problema, es la capacidad de entender el comportamiento de las redes, y eso es Omnivista Network Advisor. Network Advisor le da la capacidad a una red de ALE de poder interpretar e identificar anomalías y de poder resolver anomalías antes de que estas afecten críticamente las redes. Es decir, mitigan el impacto que genera un problema que puede ser de diferentes índoles, un problema de temperaturas, un problema de PoE, un problema que tenga que ver con tormenta de broadcast, loops, un problema de seguridad como ataques de denegación de servicio y demás. Entonces, al ser un simple intercambio de mensaje de texto, lo que estamos diciendo es, mira, desde tu dispositivo móvil vas a poder hablar con tu red, vas a poder solucionar a tan solo un one touch, un clic de distancia, un problema de red, que ese problema se percibe como un fallo crítico y que puede afectar a la red. Y en ese contexto es solventar problemas de redes a tan solo un toque de distancia. Si tengo un loop, que me informe que hay un loop sobre mi red y que tan solo con un clic, con un one touch lo pueda solucionar, o que incluso pueda personalizar a la inteligencia artificial para que sea capaz de remediar problemas automáticamente. Entonces es tener una herramienta adicional a, por ejemplo, ir a un gestor, ir a una consola de algún equipo, encontrar la causa raíz, es un X tiempo que se invierte para ello, pero con una IA es capaz de decirte desde el instante cero qué problemas tienes, dónde ocurre el problema, cómo solucionarlo, e incluso una respuesta, una resolución automatizada antes de ir a ese gestor, antes de ir a esa consola, frente a un problema X de networking. Incluso lo puedes customizar, es decir, es una inteligencia artificial que se adapta al equipo de IT. Le puedes decir para cuántas anomalías puede actuar autónomamente para generar una solución automática, pero también le puedes decir qué anomalías personalizadas deseas tener. Es personalizable a nivel de que también puedes crear tus propias anomalías customizadas. Y está en diferentes índoles, como por ejemplo ser un apoyo o un compañero de red. El enfoque es que para poder disminuir la carga operativa de IT en ciertas áreas repetitivas, porque solventar un problema repetitivo desgasta y no se puede enfocar a otras áreas de interés o críticas de las redes, pues lo que estamos diciendo es, mira, Advisor es un compañero de red que analiza, monitorea las redes 24/7, supervisa lo que está pasando. Es una solución que mitiga también el impacto de una anomalía y que su enfoque principal, ¿cuál es? Que la red siga operativa y que la red siga con la mejor optimización posible para garantizar la mejor calidad de experiencia para los usuarios. Entonces, con ese contexto, no únicamente solventamos problemas de redes, sino que también problemas de seguridad, como por ejemplo, ataques de denegación de servicio, como por ejemplo, una violación de puertos, tan solo un par de ejemplos, pero pueden ser muchos más. Entonces, mitigan el impacto de una amenaza de seguridad en tiempo real, generan recomendaciones de cómo optimizar las redes, pueden incluso ser auditores porque se aprovisionó tal protocolo y nota que el rendimiento sobre la red o que quedó mal aprovisionado ese protocolo se puede mejorar de esta forma, e incluso esas mejorías las puede realizar por él mismo o por ella misma. Y por supuesto es monitorear la red y supervisar la red frente a cualquier cambio que exista y que en ese instante cero lo detecta y lo soluciona al instante.
Al final, la idea es entender, no únicamente es configurar mi red, autoconfigurarla, poder tener visibilidad en tu de todo lo que está pasando con ese gestor que hablábamos antes y hacer analíticas avanzadas de la red, sino que ahora estamos diciendo es, mira, ya no únicamente monitorear la red, sino que ahora estamos remediando problemas de networking que se puedan encontrar dentro de nuestras redes. Y es a realizar un seguimiento constante de las anomalías y que a través de informes puedas tener información al instante de qué anomalías han sido detectadas, por qué están ocurriendo, y de esa forma ya el equipo de IT puede levantar una ventana de mantenimiento especial para poder solventar una causa raíz o una inteligencia artificial capaz de solucionar esa causa raíz al instante. Entonces, es una IA que, así mismo como nuestro ecosistema, cuenta con la capacidad de poder ser integrable a distintas soluciones. Es decir, que si se desea, podemos integrarlo, por ejemplo, a un ServiceNow para crear un ticket de soporte al instante. Es la capacidad de automatizar de manera inteligente los procesos que existen sobre nuestras redes, de recibir información al instante y de remediar problemas de networking al instante. Esto mejora el tiempo de respuesta, porque si tienes un sistema autónomo inteligente que detecta y remedia antes de un equipo que de manera autónoma debe buscar una causa raíz, esto lo que se enfoca es a ser un compañero de redes que te entregue información al instante de lo que está pasando y, por supuesto, una posible solución e incluso una remediación automatizada frente a ese fallo. Y ya con esto la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el potencial que Alcatel-Lucent Enterprise le dio a la gestión de sus redes inteligentes mediante inteligencia artificial con sus módulos de Network Advisor actualmente? Ya no únicamente analítica avanzada, sino remediación automatizada, y es por el potencial que le vimos. De hecho, el potencial es que podemos llegar a mejorar las redes de manera en eficiencia operativa del 25 al 30%. Podemos disminuir la cantidad de casos reportados en más del 10% y, por supuesto, acelerar la operación de las organizaciones a nivel operativo 20 veces más. Y frente a este ecosistema es ser un apoyo. La idea es generar redes inteligentes para IT que garanticen la mejor calidad de experiencia para sus usuarios. Pues de ahí son calificados y desde ahí se reportan muchos problemas. Entonces, es generar esas redes inteligentes para apoyar a IT, enfocándonos a mejorar la experiencia de los usuarios que se conectan a esas redes y que esa experiencia sea personalizada, no sea estática. Entonces, son redes que generan un apoyo, más no una carga. Y este enfoque no únicamente fue por el potencial, sino que también nos hemos fijado en algo. Cerca del 66% de casos que son reportados en el TAC, que es el Technical Assistance Center, que es el área técnica de Alcatel-Lucent Enterprise, cerca del 66% de casos reportados son casos que ya hemos resuelto en nuestra historia como fabricante de soluciones de networking, y ya son más de 25 años de historia, creo que casi 30 años, y en ese enfoque es ¿por qué no alimentamos algo autónomo que, si bien ya nuestras redes son redes robustas, pero que ahora tienen un sistema autónomo que se encargan de poder generar un cierto aprendizaje de ese 66% de problemas, y que, por supuesto, la idea es llegar a resolver diferentes casos de anomalías de nuestros usuarios para que tengan el mejor tiempo de operatividad y que se enfoquen mucho a no llegar a la inactividad del servicio. Entonces, es una solución al instante antes de ser la llamada hacia el equipo técnico. Entonces, es la capacidad de una red de poder solventar problemas de networking en tiempo real. Y eso es cuando mencionamos una red autónoma. Eso es una red inteligente, es una red segura, de cero confianza, basada en roles, que te permite generar una experiencia consistente y segura, donde tienes equipos capaces de autoconfigurarse, gestionarse con analíticas avanzadas para tener tendencias de conectividad, cómo se comportan tus usuarios, cuáles son los hábitos de tus usuarios, qué problemas tienen, y entender la causa raíz de ese problema, y que, por supuesto, consideramos a IoT como hueco de seguridad y que todo tiene un onboarding automatizado dentro de nuestras redes, pero lo más importante es llegar a generar redes inteligentes capaces de generar un ecosistema de monitoreo, supervisación, asignación de políticas de seguridad de la red, configuración de la red LAN, WLAN y de IoT, por supuesto, con onboarding seguro, pero ahora
con la capacidad de remediar problemas de networking en tiempo real. De hecho, es un ecosistema interoperable que vemos en todo un portafolio de todos los equipos que ustedes deseen, desde líneas líneas inalámbricas, Access Point, Wi-Fi 5, 6, 6E, Wi-Fi 7, todas las que ustedes necesiten, multigigabit hasta 10 gigas, por ejemplo, capacidades de hasta 10 gigas en rendimiento de throughput, switches de todas las gamas, desde las gamas de acceso hasta las gamas Core o Tor, como por ejemplo, equipos que hemos utilizado en diferentes clientes, como la línea 1, 2, 3 aquí en Bogotá, por ejemplo, uno de los túneles más largos del mundo, que es el túnel de Suiza, trabaja con Alcatel-Lucent Enterprise, una de las redes de transporte más grandes en extensión del mundo, que son casi 8.700 kilómetros, es Alcatel-Lucent Enterprise, que es la de la autopista de Nevada. Por ejemplo, uno de los campus universitarios más grandes del mundo, el campus universitario de California, es Alcatel-Lucent Enterprise. Principalmente son clientes estratégicos que han llegado a Ale porque generamos una solución consistente, robusta, sencilla, interoperable, es decir, somos un ecosistema abierto, inteligente en la capacidad de remediar problemas también en tiempo real y que lo llevamos a todas las capacidades. En el caso de nuestros switches, si buscamos switches de 1, 2, 5, 5, 10, multigigabit lo tenemos. Equipos core de hasta 100 gigas estamos lanzando dentro de nuestro roadmap muy pronto. Switches de data center de 400 gigas para el cliente que lo esté buscando. Asimismo, equipos de acceso multigigabit de hasta 5 gigas, ya no hablamos de los L3, sino de los L2 Plus, y todo el POE que busquemos de 170 vatios a más de 1.500, 1.600 vatios. Entonces, todas las gamas de equipos que busquemos, de acceso, gamas de distribución para armar una red de Tier 2, Tier 3, si requerimos hacer seguimiento de activos, personas, objetos de valor en tiempo real, cuenten con ello. Desde los Access Point podemos triangular activos en las organizaciones para evitar la pérdida de productividad o el gasto de tiempo en buscar equipamiento, como por ejemplo las clínicas que buscan mucho equipos, como por ejemplo las camillas y el equipamiento médico, y así las industrias que también deben seguir un equipo o rastrear un equipo, contamos con ellos, gestores en la nube, gestores en premisas, todo lo que ustedes necesiten. E incluso desplegamos estos entornos de redes a otros tipos de sectores, redes de data center, redes WAN, redes campus, redes empresariales y demás. Y es el enfoque de Alcatel-Lucent Enterprise. Si bien fue mucho para procesar, la pregunta es, ¿qué hace diferencial a Ale de otras fábricas? Y es, según lo que hemos visto, no olvidemos esta pequeña parte, y es que la implementación de una red robusta, en términos simples, es una robustez que lleva altos costos de implementación, altos costos de desarrollo, en temas de configurar una red, supervisar una red, asignar políticas, desplegar redes seguras, incluso mantener la operatividad y el mantenimiento del servicio durante X tiempo. Nosotros en Ale vemos el mercado de manera diferente, nos enfocamos en IT precisamente, nos enfocamos en generar equipos o generar redes sencillas, simples, robustas, automatizadas y rentables con X retorno de inversión. De hecho, en nuestras redes utilizamos despliegue automatizados de servicios con la mínima intervención humana, con esquemas de redes de cero confianza, con centralización de operaciones, y estamos enfocados en que la sencillez, la automatización y la seguridad es el eje central de nuestras soluciones. Es una red inteligente, escalable, segura, de misión crítica. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias a todos por escucharme y quedo atento a sus consultas. Y Juan, de verdad tenemos algunas preguntas. Si quieren, yo les puedo compartir. Claro. La primera llega del señor Ignacio Zuluaga. ¿Qué implicación o aplicabilidad tiene la infraestructura como código en este caso? Sí, nosotros, si te refieres a software, podemos integrarnos a diferentes esquemas. De hecho, contamos con RESTful API, podemos armar una red de SDN y nuestros equipos pueden utilizar Python, por ejemplo. Si hablamos de integrarnos a otros ecosistemas, lo podemos hacer al poder ser un fabricante que trabaja con estándares abiertos. Si nos permiten integrarnos a otras fábricas, incluso nuestras redes son capaces de monitorear equipamientos de otras fábricas desde el sistema de gestión a través de SN
NMP, poder conocer el estado. Entonces, somos integrables hasta donde el tercero lo permita, pero tenemos diferentes ecosistemas y a nivel de software, como te comento, son todos capacidades abiertas con aprendizajes sencillos. Vale. Hay dos preguntas más. Creo que nos alcanza el tiempo antes del Kahoot. Bueno, de Carlos Andrés. Para lograr que ahí sea efectiva, la red debe cumplir con algunas condiciones como cableado, certificaciones o trabaja en cualquier ambiente. Claro, en el tema de cableado físico depende mucho de la estructura que desees armar para alcanzar las velocidades, pero es una red que trabaja en todo tipo de ambientes. De hecho, no únicamente contamos con equipos de data center, WAN, campus, sino que podemos llevar todo lo que hablamos de esa red inteligente, automatizada, con remediación automática hacia el mundo industrial. Si ustedes se encuentran en un mundo industrializado que tienen altas temperaturas, que tienen temas de humedad, temas de vibraciones y demás, contamos con ese tipo de ambientes. Entonces podemos trabajar en todo tipo de entorno de redes sin ningún problema. Ya el tema de cableado se requeriría ver el tipo de equipos que estemos trabajando, pero recuerden que pues, trabajamos equipos desde 1 giga hasta 100 gigas actualmente en fibra y por supuesto en cobre trabajamos con diferentes estandarizaciones para redes de cobre. Bueno, y una más, creo que es la última. ¿Qué fecha se estima para que tenga integrado el Omnivista con Network Advisor? Claro, a día de hoy se puede integrar como un módulo. Lo puedes adquirir de dos maneras. Lo puedes adquirir de manera independiente al gestor, pero también lo puedes adquirir de manera embebida al gestor. No interesa. A día de hoy ya se puede integrar como un módulo dentro del Omnivista y estamos haciendo un roadmap para que sea todo más nativo, pero se puede hacer desde hoy. Excelente. Creo que ya no contamos con más preguntas. Así que si vamos al Kahoot, puede ser. No sé, Santiago, ¿quieres hacer algunos comentarios, explicarles más o menos? ¿Puedo seguir? Bueno, entonces, Juan, muchas gracias. Yo compartiré mi pantalla ahora para que podamos... Claro, muchísimas gracias. y seguimos aquí. Generaré ahora el Kahoot. Hola, hola. Hola. Disculpen que es que el no conocimiento de esta herramienta se me dificulta encontrar las cosas. No, sigue adelante, por favor. Ok. Bueno, ustedes pueden ver aquí en la pantalla ese PIN. Si ustedes están entrando a través del código por la PC, pueden entrar con este PIN. Si están entrando por su celular, pueden usar este QR code. Así que esperamos que entren ustedes. Juan, Andrés, esperamos un ratito más hasta que entre más gentes. Nosotros tenemos a 3 premios a los 3 primeros ganadores, ¿ok? ¿Listo? Creo que podemos empezar. Ya no entra nadie más. Ok. La capacidad de una máquina para reproducir habilidades similares a las humanas es... La opción roja, la inteligencia artificial y afortunadamente todos aceptan. Bueno, Estaba seguro.
Juan, dime. Estaba seguro que era la cámara de mi casa, pero menos mal no la taché. Ok. Bueno, ya tenemos el primer lugar. Vamos a la segunda pregunta. La herramienta LE para la remediación automática de problemas de red se llama Network Advisor. Muy bien. Tenemos a 6 personas que contestaron correctamente. Vamos a ver la calificación de la gente. Felicitaciones, Ramiro. Es el primer. Vamos a la última pregunta. El objetivo final de las redes autónomas es la mejor experiencia al usuario. Muy bien. Y ahora vemos al podium. El tercer lugar, Jonathan. El segundo, ¿quién es esa persona? Y el primer lugar, Ayrton. Yo pido a ustedes, por favor, si me pueden compartir aquí en la opción de chat su número de teléfono para que el señor Santiago pueda contactarles directamente. De todas las formas, les haremos llegar el contenido de esa presentación, esa grabación, en un email de gracias por participar. ¿Ok? Y bueno, en nombre de Alcatel-Lucent Enterprise y nuestro partner Itelca, yo les agradezco mucho la participación. Dejo a Santiago y a Juan que hagan sus comentarios finales. Hola a todos, yo también les agradezco muchísimo por participar. Por favor, háganos llegar su número telefónico, nuevamente sus datos de contacto para poder contactarme yo con ustedes y si están en Bogotá o fuera de Bogotá, poderles hacer llegar estos detalles a su lugar de trabajo o a la dirección que ustedes crean correspondiente. Vale. Sí, ya estamos recibiendo aquí las informaciones de Jonathan, Ignacio, Ayrton, Jonathan Osorio. Ok, está bien. Perfecto, señores, a todos. Muchas gracias. Gracias. Juan, ¿algunos comentarios finales? Claro que sí. Mi comentario sería, aquellas dudas que tengamos, aquellas pruebas que requeriremos, por favor, no duden en hacérnoslo saber, en contactarnos con el equipo de Itelca, por supuesto. Y el mensaje que les quiero dar es, todo puede ser probado, todo se pueden hacer pruebas, se pueden hacer demos para que puedan revisar cómo trabajan nuestras soluciones. Y nada, muchísimas gracias por la sesión y quedo súper atento a las dudas que tengamos. Bueno, entonces una vez más, a nombre del Alcatel-Lucent Enterprise y nuestro partner Itelca, les agradezco por el tiempo, la participación y seguimos en contacto. Hasta luego.